y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Después de un tiempo renovado en el Señor, en el ayuno del día sábado, agradecemos a los que nos acompañaron. Saludos a cada uno de nuestros oyentes, iniciando una nueva serie de estudios, sabiendo que en Apocalipsis el Señor ejecutará los juicios representados en 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas del juicio sobre esta generación. Pero sobre todo el juicio empieza por casa, enfocándonos en 7 iglesias representativas a cada iglesia a través de la historia y a la iglesia en nuestros días. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas hace lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Sí, Señor. Acompáñenos, por favor, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, versículos del 8 al 11. La iglesia de Esmirna nos ha sido dejada como un ejemplo de fidelidad al Señor en medio de la persecución y el sufrimiento. Y de hecho, a diferencia de las más cartas que el Señor envió a las otras iglesias de Asia, solo en el caso de Esmirna y Filadelfia no encontramos palabras de condenación para ellas. En el mensaje que recibió se ponen de relieve algunos contrastes. Presenta al Señor como aquel que es el primero y el último, el que tuvo muerto pero volvió a vivir. De los creyentes se dice que son pobres, pero en realidad son ricos. De sus perseguidores se dice que son judíos, pero en realidad no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. A lo largo de nuestro estudio tendremos que meditar en cada uno de estos aspectos. La ciudad de Esmirna. Esmirna disputaba a Éfeso su posición como primera ciudad de Asia. Su importancia se debía en gran medida a la posición de su excelente puerto, que la convertía en un privilegiado centro comercial en la ruta directa que mantenía India y Persia con Roma. La gran variedad de monedas encontradas por los arqueólogos en la ciudad nos hace pensar que fue una ciudad rica y próspera. En el año 26 después de Cristo, durante el reinado de Tiberio César, se había erigido en Esmirna un templo en honor de este emperador, y una vez al año todos los ciudadanos, a excepción de los judíos, tenían la obligación de reconocer públicamente que César era el Señor, algo a lo que los verdaderos cristianos se negaban, puesto que ellos solo confesaban que Jesús es el Señor.
Las autoridades judías de Jerusalén y los dirigentes de muchas sinagogas hicieron todo lo posible para que Roma hiciese una distinción entre el judaísmo y el cristianismo, de tal manera que finalmente los consiguieron y los cristianos fueron obligados a rendir adoración al César, algo a lo que se negaban y por lo que tuvieron que sufrir una terrible persecución. Quizás algo de todo esto está en el fondo de la situación por la que estaban atravesando la iglesia en Esmirna cuando el Señor les escribió. Más tarde, Esmirna fue conocida en el cristianismo primitivo por la figura de Policarpo, un discípulo del apóstol Juan. Él fue obispo en la iglesia en Esmirna y fue entregado por algunos judíos a las autoridades romanas en el año 155 después de Cristo. La historia nos cuenta que fue fiel hasta la muerte, de tal manera que cuando fue llevado al circo para ser ejecutado, vino el procónsul romano y le dio a elegir entre maldecir el nombre de Cristo y ofrecer sacrificio a César, a lo que él contestó: 86 años hace que le sirvo, y él no me ha hecho nunca ningún mal. Al contrario, me ha colmado de bienes. ¿Cómo puedo odiar a aquel a quien siempre he servido, a mi Maestro, mi Salvador, de quien espero mi felicidad, el que castiga a los malos y es el vengador de los justos? Cristo alaba a la iglesia. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esta carta no se dice que esta iglesia tuviera alguna cosa de la que arrepentirse, sino que de hecho se le alaba por varias cosas. Jesús conoce bien no solo los suyos, sino también la maldad de sus enemigos. Habían sufrido tribulación de parte de los judíos. Esto no sería de extrañar, puesto que ya a lo largo de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos cómo desde el principio de la extensión del Evangelio fueron los propios judíos y no los paganos quienes con la palabra en la mano intentaron impedir el avance de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Notemos una vez más que Satanás no tuvo problemas en emplear al pueblo y a la religión que debería haber aceptado a Cristo para intentar acabar con él. Vemos el fuerte lenguaje que el Señor emplea en cuanto a los judíos, de los que dice que realmente no son judíos, sino sinagoga de Satanás. Esta insólita expresión nos da a entender que su culto de adoración no congregaba al pueblo de Dios y que a quien realmente servían era Satanás. El martirio de nuestros hermanos y hermanas en el pasado, así como el de muchos otros que lo sufren actualmente en diversos lugares del mundo, ha de retarnos a calcular el coste. ¿Cuán valioso es Jesús para nosotros? En este sentido, el sufrimiento tiene su peculiar manera de recordarnos cuáles son las cosas que realmente son importantes, forzándonos a depender radicalmente de Dios y purificándonos así nuestra obediencia a la voluntad de Dios. En el contexto de esta carta, hemos de pensar necesariamente que tenía que ver con sufrir el martirio por causa de la fe. Pero no debemos limitarlo exclusivamente a eso, sino que debemos pensar también en la fidelidad al Señor en toda nuestra manera de vivir, hasta el día en que Él decida llevarnos de este mundo. Una exhortación del Señor: no temas en nada lo que vas a padecer. El Señor anuncia de antemano a la iglesia lo que iba a padecer, pero le anima diciéndole: no temas. Ahora bien, ¿cómo es posible vencer el temor al sufrimiento? Hay varias cosas que nos pueden ayudar. Dios fija de antemano el límite de las pruebas,
tendréis tribulación por 10 días. Con esto vemos que el Señor siempre está en el control de todo lo que nos pueda ocurrir. Satanás no puede hacer lo que quiera con los creyentes. El sufrimiento es el camino a la gloria. El apóstol Pablo lo explicó claramente en su carta a los romanos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sé fiel hasta la muerte. La ciudad de Esmirna se había distinguido por su fidelidad al emperador romano, y del mismo modo la iglesia que se reunía en aquel lugar debía ser fiel a su Señor. Y esto a pesar de los intensos sufrimientos y pérdidas que esto les pudiera traer. En el contexto de esta carta hemos de pensar necesariamente que tenía que ver con sufrir el martirio por causa de la fe. Pero no debemos limitarlo exclusivamente a eso, sino que debemos pensar también en la fidelidad al Señor en toda nuestra manera de vivir, hasta el día en que Él decida llevarnos de este mundo. Amén. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo